paz infinita me ha dado mi Dios. Jesús es el camino, Jesús es el Señor. Por gracia recibo rescate y perdón. La senda, el camino al hogar, mi esperanza se afirma en tu promesa, Señor. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, la paz infinita me ha dado mi Dios. Jesús es el camino, Jesús es el Señor. Por gracia recibo rescate y perdón. Aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra ahí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, su mano me sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida
los martes, hora 20, en la reunión de hombres. Nos juntamos para el estudio de la palabra, de alabanza, de oración y momento de compartir, un momento muy especial entre los hombres. Nos juntamos todos los miércoles a orar 19 y 30 horas. Los jóvenes y adolescentes tenemos nuestro discipulado todos los jueves a las 20 y 30. El ministerio con las mujeres es un tiempo muy lindo que pasamos cada semana, donde podemos compartir versículos, experiencias. El sábado 22 arrancamos con la escuela bíblica, la cual realizamos con niños de nuestra iglesia, con niños que el ómnibus recoge por distintos barrios. Tenemos un momento de alabanza, un momento en el que compartimos lección, que se vienen 2 grupos por edades, y también tenemos un momento en que compartimos una rica merienda. Los esperamos. Los adolescentes nos reunimos los sábados a las 18:30. Es una reunión donde jugamos juegos de mesa, jugamos juegos juntos, nos divertimos. Hay una pequeña reflexión que es enfocada a los adolescentes para que ellos puedan entender y puedan divertirse. Jóvenes, los esperamos los sábados a las 20 horas, donde vamos a cantar al Señor y aprender juntos de su palabra. Bueno, muy bien, el Ministerio de Alabanza y Adoración se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana. Tienen su ensayo, preparan las canciones para los jóvenes para sus reuniones y luego también preparamos las canciones para el domingo en la noche. Estamos viajando a Fraiventos los fines de semana y estamos teniendo un culto los domingos a las 10 de la mañana. Para las ofrendas tenemos 2 sobres, uno blanco y el otro verde. Como dijera Felipe, nosotros tenemos 2 sobres. Uno en el que presentamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, y el otro, que es verde, como dice Felipe, que es pro templo, que es con la finalidad de continuar pagando la cuota de nuestro terreno. Es una bendición el aporte de cada uno. El lema de este mes es familias que confían en el Hijo de Dios. Espero que tu familia, ¿verdad?, sea una familia que confía en el Hijo de Dios. Y si por ahí no todos tus familiares se han entregado a Cristo, el hecho de que vos tengas claro que Cristo habita en tu corazón, eso ya, ¿verdad?, es un paso muy importante, porque el resto de la familia será bendecida a través de tu vida. No descanses y sigue anunciando el Evangelio de paz a tus seres queridos. Y en el domingo pasado y este domingo venimos hablando acerca de las pruebas y tentaciones que como personas comunes y corrientes tenemos a lo largo de nuestra vida. Seamos cristianos o no, siempre vamos a tener que enfrentar pruebas. Y las familias se enfrentan pruebas. ¿Es así o no? Sí, ¿no? Tal vez en este momento estemos, ¿verdad?, como familia viviendo una situación compleja con alguno de nuestros seres queridos, tal vez no sé, pero sí sé que pasamos pruebas y si no las pasamos, las vamos a pasar. Y si ya pasamos y en este momento no hay pruebas, seguramente vendrán otras. Porque a lo largo de nuestra vida
es necesario que hayan pruebas y tribulaciones y dificultades, porque Dios moverá su mano a través de esas pruebas y dificultades. Y eso es lo que venimos hablando en el domingo pasado y este domingo también. Dijimos el domingo pasado que las pruebas son una realidad para todos. Tienen un carácter universal. Nadie le escapa a las pruebas. En todos los órdenes en la vida siempre tenemos pruebas. No solo los estudiantes tienen que rendir pruebas en sus cursos, sino también todas las personas, los adultos, los más pequeños, los ancianos. Día a día tenemos que estar rindiendo prueba de lo que hacemos, de nuestra salud, de si estamos al día con los medicamentos, con lo que nos dijo el médico, con la alimentación. Constantemente estamos rindiendo pruebas. Estamos siendo observados por otros. Nuestros familiares, nuestros seres queridos también nos están observando a nosotros y estamos rindiendo prueba también en esa área. Entonces, no le podemos escapar a esto. Dijimos que las pruebas son diversas. Las pruebas no son iguales para todos, ¿verdad? Atravesamos diversas circunstancias. No es que haya pruebas más difíciles que otras o que haya alguien que pueda decir, no, la prueba que me tocó a mí es única. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de eso. Ahora, las pruebas nos pueden hacer caer, hermano. Sí, como también nos pueden fortalecer espiritualmente. Y las pruebas que vienen de parte de Dios son para fortalecernos. Las pruebas que vienen de parte de Dios son para fortalecernos. Pero no solamente vamos a tener pruebas que vienen de parte de Dios, sino que vamos a tener pruebas que vienen de parte del diablo, de parte de Satanás, permitidas por Dios incluso. Y esas pruebas sí serán para nuestra caída, para desenfocarnos, para abandonar el camino o desviar el camino y que nuestra vida comience a derrumbarse. Por lo tanto, tenemos que tener presente que tanto las pruebas como tentaciones, porque ambas cosas van de la mano, son una realidad en nuestra vida. A veces nosotros discutimos con Dios en torno a esto. ¿Por qué tenemos que vivir pruebas? ¿Por qué tenemos que pasar? ¿Por qué si somos hijos de Dios y ya estamos bajo el abrigo y el amparo del Señor, por qué tenemos que enfrentar esto? Y hay muchas respuestas en la Biblia de parte de Dios en cuanto a esto. Hermanos, una de las razones es que si nosotros, ¿verdad?, no tuviéramos prueba y dificultad y todo fuera un camino color de rosa, la tendencia sería a no acordarnos del Señor, no acercarnos a Él, porque como anda todo bien, ahora cuando las cosas no andan bien, ahí sí, ¿verdad? Uno viene rendido, uno viene entregado al Señor, uno viene con esa necesidad y ese corazón abierto a Él. Yo he escuchado muchas veces, mi tentación, mi prueba es única. Lo que a mí me ha tocado enfrentar, no lo ha vivido otra persona. A mí me lo han dicho muchas veces algunas personas, ¿no? Y querido hermano, a ver, todos estamos atravesando pruebas y dificultades. No hay que algunas son más pesadas que otras. Dios conoce nuestra realidad. Y leíamos incluso el domingo pasado en 1 Corintios 10:13, que es uno de los pasajes que habla de las pruebas y las tentaciones. Aquí el escritor dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todo lo que a ustedes les pasa, les ha pasado a todos los seres humanos. Las pruebas es para todos, no es que solamente a vos te tocó, fuiste elegido por Dios para pasar mal en esta vida. No. Todos tenemos que enfrentar pruebas. Entonces, eso tenemos que tener claro, ¿verdad? Y está en plural ahí, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea que esto va para todos. No es que unos sí y otros no. Otra argumentación que a veces uno escucha, no, pero la prueba que estoy viviendo yo no termina nunca. Es larguísima. Hay otras personas que salen con más facilidad de esas pruebas. Lo que me ha tocado a mí realmente es muy difícil. Y
Y continúa diciendo el Señor aquí, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios conoce tu situación, Él conoce tus fuerzas, Dios conoce tu vida, el interior de tu ser, tus capacidades. Pero lo que el Señor también está esperando es que nosotros enfrentemos las pruebas con la ayuda de Él, ¿verdad? Y no con nuestra capacidad y sabiduría, que a veces nos las damos de entendidos y no queremos el consejo de nadie, ni buscamos la ayuda de nadie y allá estamos, ¿no? Ni la ayuda de Dios parece que precisáramos. El Señor dice, fiel es Dios, que no te dejará ser tentado, ser probado más de lo que vos podés resistir. Otro argumento que muchas veces escuchamos, la prueba es una prueba imposible de superar. No, esta prueba sí que está bien, las pruebas son para todos, hay pruebas cortas, hay pruebas largas, el Señor nos va a dar la capacidad para enfrentar esto, pero esto sí que me toca enfrentar a mí, sí que es imposible. Y continúa diciendo la palabra del Señor, sino que dará también, juntamente con la prueba, juntamente con la tentación, ¿lo qué? La salida. La salida. Hay una salida para que podáis soportar. Entonces, hay una enseñanza profunda en este pasaje y es una promesa del Señor. Y uno tiene que aferrarse a las promesas del Señor. Otro pasaje aquí que nos ayuda mucho a entender esto está en Salmos, capítulo 103, versículo 14, que dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El Señor sabe, ¿verdad?, de dónde nos ha sacado. Él conoce nuestras debilidades mejor que nadie. Él ha sido el arquitecto que ha diseñado el edificio, el reloj que ha elaborado ese artefacto que mide el tiempo. Por lo tanto, Él conoce cada pieza de nuestro ser y Él estará a nuestro lado en esos momentos. El Señor controla la tentación, el Señor controla la prueba y no permitirá que vos ni yo seamos tentados más de lo que humanamente podamos soportar. ¿Hemos vivido pruebas? ¿Las estamos viviendo ahora? Bien, aferrémonos a esta promesa que el Señor nos deja aquí en su palabra. Es Dios quien va a dar la salida. Por eso necesitamos conocer la voluntad de Dios, ¿no? Conocer a Dios. ¿Cómo? En su palabra. Necesitamos acercarnos a Él a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Bien, recordemos también que todo lo que el diablo haga es porque Dios se lo permite y tiene un límite el accionar del diablo. Tiene un límite. Y nos vamos a dar cuenta muchas veces de que lo que nos está pasando no proviene de Dios, proviene de Satanás. Porque hay pruebas que generan problemas, conflictos familiares, odios, rencores, resentimientos. Y uno dice, ¿y acá qué pasó? Esto es espiritual, esto es muy profundo. Bueno, eso está Satanás obrando ahí y es una prueba dura de enfrentar, pero tiene un límite. El accionar de Satanás tiene un límite. El Señor está bajo el control. Ahora bien, hoy quiero hablar especialmente de cuáles son los frutos de las pruebas. ¿Cuáles son los frutos de las tentaciones? La Biblia habla de que hay un fruto, de que todo responde a un plan, al plan de Dios para nuestra vida. Por eso es fundamental conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Cerca de Dios. Difícilmente vamos a conocer la voluntad de Dios lejos de Dios. No leo la Biblia, no oro, no me congrego, no estoy en comunión con otros hermanos. Bueno, difícilmente voy a conocer, escuchar la voz de Dios. Recordemos que Dios nos habla de diversas formas. Dios nos habla a través de las oraciones, nos habla a través de la Biblia y muchas veces nos habla a través de ese consejo que un hermano o una hermana en la iglesia nos da. Dios también nos habla a través de las circunstancias, pero a veces cuando uno está débil en la fe,
Es difícil percibir que Dios nos está hablando a través de esa circunstancia porque uno está débil, uno está negado, cerrado en sí mismo. Pero la palabra del Señor nos enseña que la tentación, tanto la que viene de parte de Dios como la de Satanás, que Dios permite ambas, esa tentación dará un fruto. Hay un porqué, tiene un significado, hay un propósito. Está en la Biblia, Santiago capítulo 1. Santiago 1, los versículos 2 al 4. Dice así: hermanos míos, el escritor acá, ¿no? Qué lindo que la Biblia te hable, porque esta carta fue escrita por un hermano en la fe, llamado Santiago. Y este Santiago nos escribe a nosotros, a la iglesia del Señor, en un lenguaje en el cual uno dice, bueno, él pasó por lo mismo que yo pasé. O tal vez en el momento que escribió estaba pasando esa prueba, ¿no? Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bien, el primer fruto que quiero resaltar, tomado de aquí de la palabra del Señor, es cuando dice en el versículo 2, tened por sumo gozo. Gozo. Hay un corito que dice, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da, dice la canción. Y hermano, uno muchas veces se pregunta, pero ¿cómo es posible que a través de la prueba, a través de la dificultad, yo pueda tener gozo? Gozo significa alegría, pero sabemos que es mucho más que la alegría superficial que podemos tener nosotros, ¿verdad? A veces uno, para la foto, pone la sonrisa, ¿no? Y entonces en esa foto salen las redes sociales y uno dice, wow, qué felicidad que hay en esa foto, ¿no? Pero en el interior del corazón, por ahí, la vida de cada uno puede estar diciendo otra cosa. Bueno, el gozo, entiendo yo que es esa estabilidad emocional que Dios nos da, que parte del interior de nuestro ser y que se pone de manifiesto en todo lo que nos pasa. Es mucho más que reírnos o que estar alegres. El gozo es mucho más profundo que eso. Y la palabra del Señor aquí está hablando de que las pruebas son para nuestro gozo. Hermanos míos, tened, dice, por sumo gozo. Quiere decir que es un gozo superior, un gozo supremo, un gozo espiritual, cuando os halléis en diversas pruebas. Y yo creo, hermano, que muchas veces uno no entiende por qué nos pasa lo que nos pasa. Pero ¿no te ha pasado que ahí en medio, tal vez cuidando a un ser querido que está enfermo, y vos estás ahí, ¿no? Y has tenido que pedir libre en el trabajo, no sabés cuántos días va a durar todo, y vos estás ahí, ¿no? Sin entender en qué va a terminar, cómo se va a resolver todo esto, y en determinado momento vos empezás a alabar al Señor. Ya sea cantarle vos o escuchar una alabanza, ¿no? En tu celular. Y entonces comenzás a alabar al Señor sabiendo que el Señor tomó el control de esa situación. Y entonces uno encuentra esa paz que necesita. Y entonces comienza a alabar al Señor. Y está bueno, ¿verdad? Porque uno se va preparando para una bendición que va a venir después de esa prueba. Porque vendrá una bendición de parte de Dios después de la prueba, ¿no? Entonces, qué bueno entender que las pruebas son el preludio, son lo que anteceden a la bendición de parte de Dios que viene después de esa prueba. Dios se prepara para bendecirnos a través de las pruebas. Entonces, qué bueno es entender esto. Bueno, estoy pasando una situación, yo no sé qué va a pasar, no sé cómo va a terminar, no sé si la sanidad vendrá milagrosamente, si será un proceso, no sé si los problemas económicos se van a solucionar ahora o no, si va a llevar mucho, no sé ni si llego a fin de mes,
económicamente hablando. Lo cierto es que uno comienza a poner la situación en las manos del Señor y a ver que está Dios detrás de todo, y entonces uno alaba al Señor. Y uno sabe que, bueno, es una prueba, es algo temporal. Dios lo ha permitido. Seguramente es fruto, ¿verdad?, de algún descuido, y Dios quiere tratar con nosotros, y la forma que Dios usa es esa. Y tenemos que prepararnos porque habrá un aprendizaje de parte de Dios que irá acompañado de una bendición especial de parte del Señor. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así que el gozo, hermano, es uno de esos frutos de las pruebas. Vendrá, fluirá. Claro, uno tiene que rendirse al Señor, ¿no? Uno tiene que buscar el rostro del Señor y no cerrarse en momentos así. Señor, tú estás permitiendo esto, a ver, ¿cuál es el propósito? No lo entiendo ahora, pero sé que vos estás tomando el control en todo esto. Bien, el segundo fruto que quiero destacar lo tomo del versículo 3. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, porque nuestra fe está siendo probada en medio del dolor, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, nuestra fe está siendo probada. Dice que produce ¿qué? Produce paciencia. Produce paciencia, dice aquí el Señor. La palabra paciencia aquí, en este contexto, significa soportar bajo presión. Soportar bajo presión. Entonces yo estoy presionado por la situación y ahí es cuando yo comienzo a desarrollar esa dependencia total en el Señor. No es cualquier paciencia. No es esa clase de paciencia que queremos tener como padre orando diciendo, Señor, ayuda, dame paciencia para soportar a mi esposa o a mis hijos. No es esa clase de paciencia. No es esa paciencia, ¿no? Dame paciencia para terminar este trabajo, para arreglar esto acá que no sé cómo va a quedar. Dame paciencia. No es ese tipo de paciencia. Es soportar bajo presión. Ahí, cuando estás en medio del rigor de la dificultad, ahí el Señor nos ayudará a desarrollar esa paciencia en Él, esa dependencia en Él, pero tiene que haber esa presión para uno poder desarrollarla, ¿verdad? Aquí habla de esa capacidad para soportar algo que está bajo presión. A veces en medio de esa situación uno mismo comienza a darse cuenta. Creo que a ustedes también le ha pasado como a mí. Uno comienza a decir, ¿será que yo estoy orando como debería orar? ¿Será que yo estoy dedicando el tiempo que realmente tengo que dedicar para buscar la respuesta y esperar en el Señor? ¿Será que yo estoy testificando de mi fe como tendría realmente que hacerlo? ¿O será que me acomodé en un entorno ahí donde las cosas son cómodas? Yo me acomodé y no quiero ni moverme de ahí, ¿verdad? Entonces, en esas situaciones cuando la presión nos saca de esa comodidad. Y entonces ahí uno comienza a rendirse más al Señor. Yo perdí mi tiempo de búsqueda al Señor. Muchas veces decimos, necesito recuperar ese tiempo, necesito dedicar un tiempo para la oración. Escuchaba esta semana en un mensaje que alguien decía que la ciencia ha establecido, hay muchas investigaciones en cuanto a esto, ¿no? Uno no puede quedarse con un aspecto solo nomás, pero una de las cosas que decía es que si uno ora 12 minutos al día, para algunos será poco, para otros capaz que es mucho, dice que nuestro cerebro en poco tiempo comienza a desarrollar aspectos que hacen con que la persona se desenvuelva con facilidad en la toma de decisiones, dicen los científicos, ¿no? La ciencia, especialmente aquellos psicólogos cristianos, ¿no? Comienzan a
hacer estudios en esta materia, ¿no? Y a veces uno ora por arriba, por arribita, a medio que a la disparada, ¿no? Mientras nos vamos acomodando ahí para ir al trabajo, vamos orando. Entré al baño, puse el celular, escuché el devocional de los hombres, y ahí, Señor, mientras me lavo los dientes, ayúdame en este día, y salí corriendo. Y ese fue mi tiempo de búsqueda del Señor. Pero cuando las cosas están bajo presión, ahí uno comienza a examinar, ¿no? Y a darse cuenta, pero en realidad yo no estoy orando. En realidad yo no le estoy dedicando al Señor el tiempo que debería realmente dedicarle al Señor, ¿verdad? Entonces, uno muchas veces ha comenzado bien en materia espiritual y después se derrumba y después fracasa. Y entonces uno comienza a darse cuenta de que es necesario mayor consistencia, mayor firmeza, mayor solidez en nuestro tiempo, en nuestra vida, en nuestros hábitos. Y esa es la paciencia que es necesario comenzar a desarrollar nuevamente. Esa es la paciencia que Dios está esperando en nosotros. Y Dios nos va a enviar dificultades, pruebas, tentaciones. Las necesitamos para desarrollar este tipo de paciencia, este tipo de dependencia en el Señor. No es juguete la vida, hermano. No es juguete, sabemos que es así, pero ¿y qué hacemos? Imagínense, vivir con Dios no es fácil. Imagínense lo que es vivir sin Dios. Aquellos que han encarado una vida y que quieren encarar una familia sin Dios. Sí, con Dios muchas veces uno pierde el enfoque y es difícil, pero Él está con nosotros, ¿verdad? Y salimos adelante por la gracia y misericordia del Señor. Imagínate sin el Señor. Yo compadezco a las personas y me da pena muchas veces seres amados que están pasando pruebas y uno dice, qué lástima, ¿no? Porque si ellos tuvieran la fe que nosotros tenemos, ¿verdad? Las cosas serían diferentes. Enfrentar esas dificultades sería muy, muy diferente. Enfrentarlas con la ayuda del Señor. Bien, hay una fábula que dice que un hombre le hablaba a un reloj de pared de caja, esos relojes antiguos, que tenía los péndulos de metal. Y dice que él le dijo al reloj, es una fábula, ¿no? Y le dijo, yo te voy a liberar de esos péndulos. Toda una vida moviendo esos péndulos tan pesados, yo te los voy a sacar y voy a poner unos péndulos más livianos para que no hagas tanta fuerza y te desgastes tanto. Y que el reloj le respondió, no, de ninguna manera. Déjame estos péndulos pesados porque ellos son los que me ayudan a mantenerme activo. Y no me apago, y no me duermo, y no me muero. Y hermano, yo creo que en materia espiritual también, es la forma de estar activos, espiritualmente hablando, en donde uno comienza a reforzar su tiempo de oración con el Señor, a reforzar su tiempo de búsqueda, de investigar en la palabra. Miren que leer la Biblia no es darle una leidita por arribita. Algunos ni siquiera leen la Biblia, algunos leen el devocional, el alimento para el alma, que está bien, ¿no? Está lindo. O escuchar un devocional por WhatsApp, claro que sí. Pero no podemos quedarnos con eso solamente. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios, indagar en la palabra, sumergirnos en la palabra. Y yo siempre recomiendo que está bueno cuando uno toma un capítulo de la Biblia, que estaría bueno, ¿no? Leer un capítulo por día, por lo menos. Tomar nota en el cuaderno de qué es lo que entendí de la palabra, qué me está diciendo el Señor acá. Y también en otra columna, qué es lo que no entendí, porque nos va a pasar eso. ¿Qué es lo que no entendí? Para poder preguntárselo tal vez a un líder o a un maestro de la escuela bíblica o de los grupos discipulados. Pero es necesario sumergirse en la palabra. Y esa es la paciencia que Dios quiere que desarrollemos. Esa es la paciencia que aparece acá
en Santiago 1, versículo 3. La fe que produce paciencia. La prueba de la fe que produce paciencia. Bien, continuemos analizando aquí la palabra del Señor. Versículo 3. Tercer fruto de la prueba. ¿Cuál es? Dice acá, mas tenga la paciencia su obra completa. Parece que es un proceso, ¿no? Es un proceso que necesitamos enfrentar y vivir. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Y yo pensaba, wow, ¿qué es esto? Ser perfecto, ¿no? No es el hermano Andrés perfecto, por las dudas, lo descartamos. No está incluido acá. Tampoco es esa, no se refiere a una perfección sin pecado. No se refiere a eso la palabra del Señor. Aquí la palabra del Señor habla de perfección en sentido de madurez. De madurez. Esa madurez que nos lleva a ser cada día más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Es fácil esto? De ninguna manera. No lo es. Y en eso estamos todos, caminando hacia esa madurez. Bien. Nosotros vemos un ramo de rosas y decimos que las rosas son hermosas, perfectas. Pero nunca decimos, ¿verdad?, que esas rosas, no tienen pecado o que no tienen imperfecciones. Las tienen, ¿verdad? Cuando te espinas ahí te das cuenta. Pero son hermosas, ¿verdad? Como tales, ¿no? Y bueno, en términos espirituales también, Dios permite las pruebas y las dificultades para hacer que nosotros maduremos espiritualmente. Entonces nosotros, hermanos, necesitamos pasar por esas pruebas y luchas. Dice la palabra de Dios que Jesús se hizo perfecto a través del sufrimiento. Jesús, a través del sufrimiento, ¿no? Y hermano, eso habla de que uno crece cuando está bajo presión. Uno crece cuando está bajo presión. Así que no le tengas miedo a las pruebas, hermano. Van a llegar, es inevitable. A veces uno se derrumba, ¿no? Y parece que en ese derrumbarse, lo que llama la atención es que parece que uno no tuviera a Cristo en el corazón, ¿no? Parece que como que se borra la mente de uno cuando viene la prueba, ¿no? Y ¡zum! Soy una persona normal. Pero estuviste en la iglesia ayer alabando al Señor, estuviste predicando, estuviste yendo a Fray Bento a sembrar la palabra en otro, estuviste en las actividades. No, pero la prueba me hizo borrar todo. No, me derrumbo, no. ¿Pero qué pasó ahí? Entonces, parece que no hemos puesto esta palabra, no la hemos incorporado a nuestra vida. La tenemos ahí, la sabemos, la escuchamos, pero no la incorporamos en nuestra vida, ¿no? Entonces después vemos cómo el cristiano se derrumba con facilidad. Da lo mismo ser cristiano que no ser cristiano, pero eso no es así. ¿Cómo es posible? El Señor está con nosotros, hermano. Y la palabra dice entonces, para que seáis perfectos. Está hablando de una madurez espiritual, está hablando de una madurez emocional, incluso hasta física, porque aquellos que se van disciplinando, ¿no?, en hacer ejercicio, en caminar, aquellos que se van disciplinando en la alimentación, y uno ora, ¿no?, para poder llegar, y qué lindo es encontrar a personas así, que se van disciplinando y parece que no, mis tiempos están ordenados, hay cosas que yo sé que no tengo que hacer porque no traen ningún provecho para mi vida y la descartan, y entonces uno dice amén por eso. Esa es la madurez que está hablando aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Bien, uno ve algunos árboles inmensos y dice, wow, qué hermoso árbol, pero comenzó siendo una semillita. Y entonces quiere decir que ese árbol tuvo que pasar por distintas etapas para llegar a ser ese árbol frondoso y majestuoso. Bueno, nosotros somos como un árbol, dice la palabra. Como un árbol plantado junto a aguas, junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, dice el Señor en su palabra. Y allá
Hay otro pasaje que dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, dice también, ¿no? Plantados en la casa de Jehová, ¿no? Entonces, hermano, somos como un árbol. Y ese árbol comenzó siendo una semillita insignificante y va tomando forma. Y bueno, hermano, las pruebas nos van haciendo fuertes. Y vamos a tener sabiduría para aconsejar a otros cuando les toque enfrentar situaciones iguales a las nuestras, o parecidas, o similares. Mirá, yo pasé por algo así. Yo sé de qué se trata, porque también me tocó enfrentarlo a mí. Mirá, te comparto cómo fue mi situación. Y eso bendice tanto, hermano. Esa es la madurez de la cual habla la palabra del Señor. Entonces el Señor está hablando de que nosotros debemos gozarnos porque Él tiene un plan para nuestras vidas. Las pruebas nos van a guiar a desarrollar ese gozo, esa paciencia que nos guiará a su vez a la madurez. ¿Vieron el proceso de metamorfosis del gusanito de seda hasta que se convierte en mariposa, verdad? Lo sabemos, ese proceso lo hemos visto, capaz que alguno hasta lo tuvo en su casa, lo vio, y dice que hubo un hombre que una vez quiso ayudar a la mariposita porque veía que se movía dentro del capullo y no salía nunca, y él agarró una trinchetita allí, hizo un cortecito para ayudar. Gravísimo error, ¿verdad? Es como acortar el proceso. Y a veces nosotros queremos, ¿no? Queremos, Señor, no quiero pasar más por esta prueba, y queremos cortar el proceso, y el Señor dijo, no, hay un plan con todo esto. El gusano tiene que pasar por todo ese proceso, deja quieto, ni toques el capullito, porque va a salir ahí una mariposa hermosa que va a levantar su vuelo. Y dice que después que esta persona hizo ese experimento, la mariposa salió y no había desarrollado sus alas. Y se cayó al piso y se murió la mariposa. ¿Está? Entonces, es necesario el proceso. Son necesarias las pruebas. Es necesario que la madurez sea adquirida a través de ese proceso espiritual. Hermano, no podemos escaparle a las pruebas, hermano. No le podemos escapar. Trae a tu mente alguna de esas pruebas que ya hayas vivido recientemente o que estés viviendo ahora, en este momento, y dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor por el proceso que estás viviendo. Dale gracias al Señor por ese proceso y que el Señor te ayude a no querer acortar ningún proceso, porque es necesario desarrollar estas virtudes que el Señor nos está pidiendo, que son parte del plan de Dios. Entonces, hermano, Dios tiene un plan. Esa mariposa tenía que desarrollarse, tenía que mover sus músculos dentro del capullo para poder cumplir con el objetivo para lo cual fue creada. Y bueno, imagínate nosotros. También vamos a tener que desarrollar todo eso en ese proceso de pruebas. Así que, ¿cuáles son los frutos, hermanos? Son el gozo, la paciencia y la madurez, la perfección, la madurez. Esos son los 3 frutos según Santiago, capítulo 1, versículo 2. Si uno fracasa en la prueba, ¿qué es lo que el diablo quiere? Será algo terrible. Traerá consecuencias muy negativas. Habrá destrucción espiritual, emocional, habrá crisis. Se empeorarán las cosas. Eso es lo que el diablo quiere. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros podamos salir victoriosos de esas pruebas. Aunque no lo hayamos hecho todo bien, aunque no sea con grandes honores, pero pasamos la prueba. Pero pasamos la prueba. Y a veces los estudiantes saben de qué se trata, ¿no? No fue la nota máxima, pero pasé. Lo logramos ahí, con la ayuda del Señor.
Entonces, hermano, eso es lo que el Señor está esperando de nosotros para que lo desarrollemos con su ayuda. Y coloqué aquí algunos ejemplos de personas que atravesaron pruebas muy difíciles y que Dios hizo algo maravilloso a través de sus vidas. Personas que uno ni sabe que existieron, pero que hoy uno ve los frutos de la obra que Dios les permitió hacer, que han llegado a nuestra vida y uno dice, wow, esto sí que fue maravilloso. Uno de ellos fue este señor, William Cowper, un inglés, compositor, siglo XVIII, un escritor. Dice que este hombre intentó suicidarse muchas veces y en sus intentos de suicidio fracasó. Las herramientas que usó para suicidarse fallaron. Falló el revólver, falló la cuerda, falló el intento de querer lanzarse de arriba de un puente sobre un río profundo. Fallaron los intentos. Regresó a su casa diciendo, ni para esto sirvo, todo me sale mal. Y encontró una Biblia en las escaleras antes de entrar a su casa, la tomó, empezó a leer, y al leer la palabra del Señor se entregó a Cristo. Y Dios comenzó un proceso de transformación en su vida. Y dice que este es uno de los hombres que mayor cantidad de himnos cristianos ha escrito. Que tuvo un vínculo incluso con, dice que sirvió de inspiración para que John Newton, que es el autor de Sublime Gracia, ¿no? Sublime Gracia, ¿no? Ese himno. Dice que él fue de inspiración para que este otro hombre produjera ese himno. Entonces, Dios hizo algo maravilloso y uno de sus himnos se titula Dios se mueve en formas misteriosas para realizar cosas maravillosas. Y a través de su vida Dios hizo cosas maravillosas. Pero fue necesario todo un proceso de dificultad, de no entender por qué, para qué, cuál es el sentido de todo esto. Pero Dios sí conoce el sentido de todas las cosas que a nosotros nos pasan. Otro caso más, Fanny Crosby, una mujer que también fue una compositora musical, quedó ciega, ya nació con problemas de ceguera y a los 8 años quedó totalmente ciega. Su vida fue en tinieblas físicas, toda su vida, dificultades de todo tipo. Sin embargo, dice que esta mujer también escribe, tiene en su autoría muchos himnos cristianos. Dios la usó para que a través de su debilidad se fortaleciera y pudiera ser de bendición a muchas personas. Si habremos cantado himnos nosotros en nuestras iglesias que no sabemos cuál es la historia que está detrás de ese himno, ¿verdad? Y esta mujer escribió un himno que se titula Soy un alma feliz. Y en la estrofa dice, soy un alma feliz, aunque no pueda ver, decido que este mundo contenta me ha de ver. Decido, con la ayuda de Cristo, ¿verdad? Son decisiones de fe que nos ayudan a enfrentar este mundo con nuestras debilidades. Y mientras encontraba estas biografías, no me dio el tiempo para incorporar la biografía de alguien que es más contemporánea y que capaz que alguno que es de mi edad o contemporáneo mío, escuchó hablar de una mujer llamada Roxana Contreras, chilena, que ciega también no de nacimiento, sino que un accidente tuvo y siendo muy jovencita quedó ciega y ella escribió muchas canciones hermosas. Y una de esas dice, yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Bueno, esa mujer también, una mujer que ya estaba desahuciada, hasta pensó en quitarse la vida por una crisis amorosa que tuvo, un desengaño amoroso, y ella elaboró la letra de esa canción, Yo tengo un nuevo amor, haciendo referencia a Jesús. Y entonces yo me pongo a pensar de que nosotros muchas veces nos quejamos de cualquier cosa.
No nos ha tocado vivir situaciones así, pero nos quejamos igual. Y lo que me pasa a mí no le pasa a nadie, solo a mí. Y nos vamos hundiendo cada vez más en ese problema como si fuera algo único. Y Dios ha levantado, hermano, a estas personas para que sean de bendición a otros. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ese es el fruto de la prueba. Dios haciendo cosas maravillosas, poniendo gozo en los corazones, desarrollando la paciencia en las personas, la madurez espiritual, hermano. Es a través de las pruebas. De lo contrario, vos, hermano y hermana, si no pasás por eso, si no enfrentás eso, vas a ser una persona inmadura totalmente. Vas a comportarte como un chiquilín toda la vida. Y Dios no quiere eso para vos. Dios quiere que vos crezcas y desarrolles una fe inmensa que tenga la capacidad de mover montañas. Entonces, hermanos, las pruebas son reales, las pruebas son diversas, las pruebas nos pueden hacer caer, pero tenemos que enfrentar esas pruebas no con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Dios, confiando en sus promesas, tomados de la mano. Y el Señor entonces pondrá en nosotros gozo, paciencia, crecimiento espiritual. ¿Estás en medio de la prueba ahora? Bueno, no te desanimes. Que no decaiga tu fe, como dice la canción. Que no decaiga tu esperanza. En esas pruebas el Señor se glorificará. Y en medio de tu debilidad vos saldrás fortalecido. Pero mira que es necesario la presión para poder desarrollar estos aspectos que el Señor quiere en nuestra vida. Entonces yo pregunto ahora en esta noche, a ver, de los que están acá, ¿quiénes están enfrentando pruebas? ¿Quiénes? ¿Se animan a levantar la mano? Solo 2 nomás. Nadie más enfrenta pruebas. Nadie más. Qué bien, ¿eh? Capaz que uno no se anima, ¿no? A levantar la mano. O capaz que piensa que, bueno, que estamos pasando por una época de bonanza, pero no te olvides que nosotros veíamos el domingo pasado que las pruebas llegan con rapidez. ¡Bum! Ahí, cuando vos menos pensás, ahí llega la prueba. Cuando os halléis, va a venir de golpe, sin que vos lo esperes. Es más, capaz que esta semana ya tuviste una prueba y ya saliste de ella. Y claro, uno se olvida con facilidad, pero ¿te generaron un desajuste en tu vida? Sí, ¿verdad? Sí.